Hola a todos y bienvenidos a Formación Comunista. Yo soy Pau Botella y hoy vamos a hablar del método dialéctico. Bueno, hola a todo el mundo, es un placer otra vez estar aquí con las formaciones. Son vídeos que muchos me pedís pero que cuesta grabar. Y como sabéis, mi intención no es hacer pocas, quiero hacer todo el libro de Introducción al Comunismo de Roberto Vaquero, que como siempre os dejo el link en la descripción. Y bueno, en este vídeo vamos a terminar lo que es la parte de filosofía del libro, hablando del método dialéctico. Me gustaría decir una cosa, y es que bueno, alguna gente se queja en algunos vídeos de que no profundizo lo suficiente, o de que es muy básico. Señores, la idea de estos vídeos es introducir a la gente a conceptos que no conoce del marxismo. Como sabéis, en todos los vídeos podéis poner vuestras dudas en los comentarios y acabaré haciendo un vídeo de preguntas y respuestas de cada uno de los temas, filosofía, economía, etc. O sea que aprovecharé para profundizar más en los conceptos en estos vídeos. Como ya sabéis, en el último vídeo, que os recomiendo a todos ver, os lo dejaré por aquí arriba, tratamos lo que se conoce como el método metafísico. Tenemos que recordar que el marxismo parte del sistema filosófico conocido como el materialismo dialéctico. El materialismo hace referencia a que se antepone la materia a la idea, a que se entiende que las ideas surgen de la materia y que hay que tener una visión científica de las cosas. Mientras que materialismo hace referencia a la teoría, la palabra dialéctica hace referencia al método, a la manera que tenemos de entender el movimiento y las particularidades de las cosas. Puedes ser una persona idealista o materialista y a la hora de la verdad enfrentar la realidad de una manera errónea, es decir, puedes partir de una concepción metafísica. Como explicamos en el último vídeo, la metafísica se basa en entender el mundo de manera estática, sin evolución ni cambio, sin contradicción. Sin embargo, la dialéctica entiende el mundo tal y como se nos presenta, es decir, como un mundo cambiante, en desarrollo, que tiene contradicciones, una realidad que no se acopla a conceptos eternos y absolutos que son tan abrumadoramente irreales que son incapaces de explicar esa misma realidad. Como ya explicamos en anteriores vídeos, el método dialéctico no fue una creación de Marx y Engels. Marx y Engels cogieron este concepto de la lucha de contrarios, que explicaremos ahora, y de la evolución de las cosas, del análisis que hacía Hegel de la historia y del desarrollo del ser humano y de la filosofía. Marx y Engels cogieron su forma de estudiar las cosas y le dieron la vuelta, poniendo por delante no las ideas, sino las condiciones materiales, cogiendo así la parte más científica y útil de la filosofía de Hegel y desechando las concepciones idealistas que entorpecían el conocimiento de la realidad. Para simplificar, como ya hicimos en el último vídeo, hay que entender que la metafísica y la dialéctica se contraponen como dos formas distintas de ver el mundo, mientras que la metafísica la ve todo como algo estático, como algo sin evolución, como ya sabemos, el típico comentario de cuñado de esto no va a cambiar, esto siempre ha sido así, siempre lo será. A esto se contrapone una visión, digamos, de movimiento, de desarrollo, de cambio. Todas las cosas que conocemos están en constante movimiento. Todas las cosas que conocemos son efímeras, tienen un origen y un final. Y estos son los conceptos que vamos a ver hoy. Las 4 leyes de las que vamos a hablar hoy son, por un lado, la ley del movimiento dialéctico, la ley de la acción recíproca, la ley de la contradicción, o la ley de unidad y lucha de contrarios, y finalmente la ley de la transformación de la cantidad en cualidad. No os asustéis, son conceptos fáciles de entender, pondremos ejemplos, sobre todo tomaos este vídeo como un vídeo introductorio con el que después poder leer tanto el libro de Introducción al Comunismo como otras obras de filosofía o de marxismo en general y tener nociones básicas con las que empezar a profundizar de verdad en lo que es el marxismo-leninismo. Vamos con la primera ley. La ley del movimiento dialéctico, la ley del movimiento y el cambio dialéctico, aparece en oposición al principio de identidad metafísico, mientras que los metafísicos entienden que las cosas son como son, siempre han sido así y siempre lo serán, siempre ha habido ricos y pobres, los hombres siempre han sido egoístas, o aplicado ya de una manera más absurda a objetos naturales, esta mesa siempre es una mesa y siempre será una mesa, este balón de fútbol es un balón de fútbol y punto, esta manzana es una manzana y punto, o incluso concepciones antiguas como por ejemplo el sistema solar o las especies fueron creadas por Dios y fueron creadas tal que así y siempre serán así. Contra esta concepción aparece la concepción del movimiento dialéctico. La ley del movimiento dialéctico indica que todas las cosas que conocemos, en primer lugar, están en movimiento, es decir, no se entiende la materia sin el movimiento, no se entiende la materia sin el desarrollo, no existe la materia quieta y eternamente tal y como la conocemos. Todos los elementos, todos los objetos de estudio tienen un origen, un desarrollo
y un final, y acaban dando lugar a una transformación hacia una cosa totalmente nueva. Una semilla de un árbol se acabará convirtiendo en un árbol o no. El cuero acabará formando parte de una cartera o acabará formando parte de un balón de fútbol. El mismo balón de fútbol, conforme se haya cosido, pasará un tiempo, se irá erosionando y a final de cuentas dejará de tener la utilidad que se le puede dar. Se convertirá en polvo, se reciclará para otro uso, etcétera, etcétera. Las cosas no son eternas. Esto, diréis, ¿qué ejemplo es este del balón de fútbol? Bueno, como siempre, esto lo vemos en el día a día de la sociedad y hay que entender que cuando decimos que todo está en constante movimiento, quiere decir también que todo está en constante cambio. Es decir, tras pasar una serie de fases del desarrollo, tras haber nacido y desarrollarse, habrá un momento en que acabará transformándose en otra cosa. No hay nada eterno. Por poner un ejemplo científico, antes, por ejemplo, no existían los planetas como elementos rocosos, fríos en el espacio. Antes, por ejemplo, la temperatura del espacio era mucho mayor y no existían cuerpos de este tipo. Con el desarrollo acaban apareciendo estos elementos y con el tiempo veremos como, por ejemplo, muchísimas estrellas se van apagando. Esto es un movimiento y un cambio. Lo que hay que entender con esta ley es que todo está en movimiento y todo cambia. Y es que en la sociedad lo vemos todos los días. La gente dice, el hombre siempre ha sido egoísta, pero el hombre ha cambiado en numerosas ocasiones durante todo su desarrollo como sociedad, como humanidad. Hemos pasado por muchísimas fases y por muchísimos procesos de cambio distintos. Y no es lo mismo un hombre tal y como lo conocemos hoy en día en el capitalismo o como lo podamos conocer en el socialismo que un hombre en la etapa esclavista, en la etapa feudal o incluso en las comunidades primitivas. El cambio es algo propio del desarrollo y no podemos anclarnos a concepciones reaccionarias como que siempre va a ser así, por lo tanto no se puede cambiar nada, cuando encima es que es mentira, es mentira. La gente habla del Estado, por ejemplo, ¿no? El Estado, tal y como lo conocemos, el Estado como algo eterno, cuando el Estado es algo que aparece en un momento muy tardío del desarrollo humano, con la aparición del esclavismo. Antes no existía el Estado, antes se hablaba de sociedades acéfalas o de, pues obviamente, sociedades sin Estado, porque no había lucha de clases ni necesidad de una herramienta de opresión de una clase sobre otra, que es la definición marxista del Estado. Pasa lo mismo con el capitalismo. La gente concibe el capitalismo como algo que siempre ha existido, cuando el capitalismo existe desde hace muy pocos siglos y se impuso sobre el feudalismo, que en ese momento también parecía ser el sistema eterno y el sistema perfecto. Así como los burgueses declararon su sistema como el sistema perfecto y el nuevo sistema eterno, el fin de la historia, los comunistas sabemos que el capitalismo tiene fecha de caducidad y que esto no lo convierte en una obra de el diablo, simplemente le pasa lo mismo que a cualquier cosa que podemos conocer en el universo, en la naturaleza y en la sociedad. El mundo no para de desarrollarse, aparecen cosas nuevas y hay que analizarlas, no podemos anclarnos al pasado. Esta manera de analizar las cosas nos obliga también a oponernos de manera clara a otro de los principios de la metafísica, que es el principio de aislamiento de las cosas. Contra este principio se erige la ley de la acción recíproca. La acción recíproca es una ley que indica que hay que estudiar las cosas en su contexto, en su entorno, que todos los elementos del universo y de la sociedad tienen un contacto entre ellos, que no se pueden estudiar de manera aislada porque dejan de tener sentido. Tú no puedes analizar a una persona sin tener en cuenta las condiciones materiales en las que se encuentra. Tú no puedes analizar si alguien es violento o no si no tienes en cuenta, por ejemplo, en qué condiciones de desarrollo ha estado esa persona. No puedes analizar igual a una persona de este siglo que a una persona de hace 5 siglos. Tampoco puedes aislar al animal, por ejemplo, del ecosistema que le permite ser ese animal en concreto. Ni puedes analizar la Tierra sin tener en cuenta el sistema solar, la galaxia y todo lo que sabemos del universo. Todo está conectado entre sí. Esto quiere decir que a la hora de estudiar algo tenemos que tener en cuenta absolutamente todas las conexiones que se nos ocurran. Es decir, yo me pongo a estudiar a mi primo y digo, se está tomando un café, ese café lo han hecho en Colombia el presidente no sé qué. No, las conexiones tienen que basarse en algún tipo de prioridades, tienen que basarse en algún tipo de observación científica que anteponga las cuestiones más fundamentales y más importantes a las cuestiones menos relevantes. Veamos el caso de la aparición del Partido Comunista Bolchevique, el partido de Lenin, de Stalin, el partido que hizo la revolución en Rusia. La burguesía nos ha acostumbrado, haciendo análisis históricos totalmente nefastos y metafísicos, a aislar las cosas. Para ellos, por ejemplo, la aparición del marxismo-leninismo, la construcción del Partido Comunista en Rusia, la victoria del Partido Comunista en Rusia, tiene más que ver con que Lenin era un genio y hablaba muy bien en sus discursos que con las condiciones materiales y el contexto en el que se desarrolló todo eso.
No se puede entender la aparición del partido bolchevique y su victoria sin entender las condiciones particulares de Rusia, de un país inmerso en una crisis proveniente de una Primera Guerra Mundial, de un país con contradicciones de clase en un grado de agudización muy alto, un país donde el marxismo había tenido una extensión concreta conectado con la lucha del pueblo, no solo por la democracia, sino también por conquistas relacionadas con la clase obrera. No se puede entender sin la lucha ideológica de los bolcheviques contra los populistas, los economicistas, etcétera, etcétera. Sin entender esos elementos no se puede explicar ese desarrollo. Cuando tu profesor de historia dice que en Rusia hubo una revolución porque había un discípulo de Marx muy loco que convencía a mucha gente, está siendo una persona metafísica que aísla el objeto de estudio de su entorno. Tenemos que empezar a romper con esto porque si no, no hay manera de obtener un conocimiento veraz de la realidad social. Y si exigimos a la ciencia que a la hora de estudiar los elementos naturales tenga esta rigurosidad, aplique el método científico, ¿por qué no vamos a exigir lo mismo a las personas que se dedican a estudiar la sociedad, la política, la economía, etcétera? La ley de la acción recíproca es imprescindible para hacer un análisis científico y un análisis marxista. Y incluso la persona más científica o materialista, si no es capaz de aplicar esta ley, igual que la anterior y las siguientes que vamos a ver, acaba llegando a conclusiones idealistas como la que hemos dado. Porque este profesor del que estoy hablando hipotéticamente, que te dice que la Revolución Francesa la hizo un grupo de ilustrados porque Luis XVI no sabía gobernar, es el mismo que después confía en la ciencia para todo lo demás, seguramente hasta sea ateo y conciba la religión como un error. Después de ver la ley del movimiento y el cambio dialéctico y la ley de la acción recíproca, nos toca hablar de una de las leyes más importantes, por no decir la ley más importante de la dialéctica y del marxismo, que es la ley de la contradicción o la ley de la unidad y lucha de contrarios. Como vimos en la formación anterior, el método metafísico recurre a la conocida como oposición de contrarios. La oposición de contrarios pasa por negar, por decir que no pueden existir dos contrarios en una misma unidad. Es decir, que algo no puede ser contradictorio, que si las cosas cambian no son porque tengan una contradicción interna, sino por elementos externos que les hacen cambiar, como si todo fuera algo estático, inerte, que no cambia, sino que algo, una mano divina, les ha hecho empezar a cambiar. Esta es la visión religiosa de la aparición del universo y también es la visión religiosa o idealista de cómo pasan las cosas en sociedad. La contradicción es algo presente en todos los objetos que forman el universo, en la propia materia, y hace referencia a que todos ellos tienen en su interior fuerzas que luchan por cambiar y por transformar esa cosa en algo distinto, que se contraponen de manera contradictoria a las fuerzas que intentan conservar esa cosa y que la intentan mantener tal y como es. El movimiento y el cambio es algo inherente a la materia, sin lo que no se puede entender la materia. Aunque haya aparentes situaciones de reposo, equilibrio, no son más que puntos momentáneos en el desarrollo del movimiento del universo. Todo está en constante cambio y no es porque Dios haya venido y haya hecho que empiece a cambiar. No es porque yo influya sobre un elemento externo y esa cosa empieza a cambiar. Todos los elementos tienen la tendencia a desarrollarse y a cambiar, a transformarse en una cosa nueva, es decir, a dejar de ser lo que eran y empezar a ser otra. Esto se traduce en una fórmula, algo simple pero muy útil para entender estas contradicciones, que es la fórmula de tesis, antítesis y síntesis. Dentro de todas las cosas decimos que encontramos dos fuerzas. Una de esas fuerzas es la que se conoce como la fuerza de la afirmación, la fuerza de la tesis, la fuerza conservadora que intenta que esa cosa se conserve tal y como es. Mientras que, por otro lado, encontramos la antítesis, esa fuerza que intenta cambiar, que hace posible a esa cosa transformarse en algo nuevo. Del resultado de la lucha entre estas dos aparece la conocida como síntesis, es decir, el resultado de que esas dos fuerzas choquen y según las condiciones concretas en que se desarrolle esa colisión, la transformación se dé de una manera u otra. No hay que entender la síntesis como un resultado de suma y sigue, ni como un resultado de que la tesis o la antítesis ganan, por decirlo de alguna manera, lo cual no tiene ningún sentido en términos de filosofía marxista. La síntesis hace referencia a una palabra que vamos a escuchar mucho en filosofía, que es la negación. La negación en el marxismo no se utiliza como se suele utilizar en el vocabulario del día a día en el español. La negación no hace referencia a la anulación total de una cosa. Cuando decimos que una cosa ha sido negada,
En marxismo nos referimos a que ha sido superada, es decir, que esa contradicción de la que estamos hablando se ha resuelto y cogiendo los elementos más progresivos o elementos que sí formaban parte del cambio y dejando atrás esos elementos reaccionarios o esos elementos de conservación que ya estaban caducos y que no podían seguir formando parte de esa cosa, se ha convertido en otra totalmente distinta, ha cambiado de una cosa a otra. Sé que estoy hablando muy abstracto, pero quiero poner primero en plano estos conceptos para después poner ejemplos. La humanidad ha creado muchas maneras de transportarse. Una de ellas, que fue muy importante, fue el transporte con caballos, con carromatos. Hay un momento dado en que el coche, por el desarrollo de la industria, el capitalismo, etcétera, etcétera, se impone como nueva forma de transporte predominante. Se podría decir, simplificando mucho las cosas, que el coche ha negado el carromato, pero no ha anulado todo lo que significaba el carromato. Es decir, el carromato servía para transportarse, el coche también. El carromato utilizaba ruedas. Y aunque sean distintas las del coche, el coche también. El carromato se basaba en que varias personas o una persona pudieran estar dentro del vehículo y transportarse. El coche también. Como vemos, hay elementos que no desaparecen porque siguen siendo útiles a pesar de haberse resuelto esa contradicción de cómo transportarse el hombre y buscar nuevas soluciones cada vez nuevas. Hay elementos que perduran porque siguen siendo, digamos, parte de la solución a esa contradicción, a ese problema, por decirlo de alguna manera. ¿Dónde estaría la tesis, la antítesis, la síntesis? Pues en este caso la tesis sería pues el hombre tal y como lo conocemos transportándose en carromatos, la realidad que concebimos. La antítesis sería el impulso del hombre a avanzar a nivel productivo, a seguir desarrollándose como sociedad, a encontrar formas mejores de producir, porque el hombre, si tiene cambios, principalmente se deben justamente a los cambios que se dan en el ámbito de la producción. Esa fuerza innovadora del hombre es la que se enfrenta a la realidad de personas que se transportan en carromato. El resultado de esta lucha a nivel histórico fue la aparición de nuevos vehículos de transporte, entre ellos el coche. ¿Cuál sería la síntesis? Pues aquí podríamos decir que es esa aparición del coche. ¿El coche es una negación absoluta de todo lo que pasaba antes? No, es una superación, una evolución, un estado superior del transporte de personas. Y es algo que no solo se ve en la sociedad, sino en la naturaleza en sí misma. La naturaleza cada vez se nos presenta como algo más complejo. La vida es algo que aparece de elementos inertes de la naturaleza. Eso es resultado de una lucha de contrarios continua hacia el progreso, hacia el desarrollo de las cosas y el cambio, hacia estadios más complejos y elevados de la evolución. De todo, tanto del universo como de la sociedad. La contradicción es elemental para hablar de marxismo-leninismo. Todo es contradictorio. En todas las cosas encontramos elementos de progreso y de reacción. Incluso reduciéndolo al absurdo, cualquier amigo que tengáis tiene siempre esa lucha interna, ¿no?, entre ser una persona, por ejemplo, productiva o autorrealizada o que intente aportar algo a los demás, y entre ser una persona inútil, vaga, egoísta, etcétera. O sea, es un ejemplo un poco malo, pero que quiero que sirva para entender de lo que estoy hablando. De igual manera encontramos contradicciones en el Partido Comunista. El Partido Comunista tiene contradicciones porque vive en la sociedad capitalista y es un partido que intenta hacer una revolución. Va a tener intentos de infiltración, va a tener problemas de camaradas que no son capaces de estar al nivel de las tareas que se le exigen. Va a tener problemas de lucha ideológica contra todas esas corrientes burguesas que se hacen pasar por corrientes obreras o revolucionarias. Va a tener una contradicción continua que tiene que saber resolver poniendo el progreso por delante de la conservación. La burocracia, por ejemplo, es la máxima expresión, al igual que el fraccionalismo y este tipo de cosas, de conservación dentro del Partido Comunista, de reacción, de intentar que el partido deje de ser útil para la revolución y empiece a ser útil para una camarilla que quiere vivir del cuento o hacerle el juego sucio a la burguesía. Y para acabar, aunque ya lo he repetido muchas veces, hay que entender que esta contradicción es interna. Es decir, no hay nada que no esté en proceso de desarrollo y cambio. Es más, todas las cosas tienden a ese desarrollo y a ese cambio, a esa lucha de contrarios que acaba traduciéndose en un cambio hacia algo superior, y por lo tanto la historia no va hacia atrás, la historia de las cosas o de la humanidad. Las cosas han pasado y no pueden revertirse. En base a esas cosas que han pasado, pasarán cosas nuevas que presentarán estadios totalmente nuevos a los que tenemos que enfrentarnos como personas pues que estudian la realidad e intervienen en ella. En el capitalismo encontramos una contradicción muy clara.
entre esa burguesía conservadora que quiere conservar las cosas tal y como son, y para ello utiliza todas las herramientas a su alcance, ideas totalmente absurdas, religiosas o idealistas, el uso de las drogas, de la televisión, del ocio para alienar a la clase obrera, el uso de la represión, coger cualquier teoría, aunque sea la más absurda del mundo, para justificar su posición y así mantenerse en el poder. Y por otro lado está el proletariado, que en vez de conservar, en vez de querer mantener las cosas tal y como son, es la clase destinada a denunciar las contradicciones del capitalismo, poner sobre la mesa por qué no es un sistema sostenible y sustituirlo por algo totalmente nuevo. Al igual que la burguesía luchó por sustituir el feudalismo contra esas castas feudales y conseguir transformar la sociedad hacia algo nuevo, hacia el capitalismo, hoy en día la clase obrera tiene esa tarea y esa contradicción a sus espaldas que debe resolver para hacer que en general toda la humanidad avance, mientras que una minoría, esa burguesía parasitaria, intenta que toda la sociedad siga anclada a concepciones antiguas, a formas de producir totalmente obsoletas que solo les benefician a ellos y no al resto. Bien. Sé que soy muy pesado, sé que estoy poniendo muchos ejemplos y que algunos estaréis hartos de esto, pero prefiero poner 70 ejemplos y que se pueda llegar a entender por alguno de ellos, que yo por experiencia sé que a la gente sirven mucho, que ponerle a dar vueltas a los mismos conceptos todo el rato. Por favor, os lo digo siempre, todas las dudas que tengáis, ponedlas en los comentarios o si no, escribidme por privado en mis redes sociales, por cierto, pónmelas aquí, Carlos, editor. Intentaré ayudaros a resolverlas, sobre todo también recomendándoos lecturas para profundizar en ellas. Ya para acabar, me gustaría hablar de la cuarta y última ley, que es la ley de la transformación de la cantidad en cualidad. Esta ley hace referencia a un hecho incontestable, y es que todos los cambios que observamos cualitativos, es decir, que una cosa se transforma en otra, tienen detrás una acumulación de cambios cuantitativos, es decir, una acumulación de elementos que hace posible que esa cosa cambie y que si no se da esa acumulación de elementos no va a cambiar. Y a la vez, ese cambio cualitativo de una cosa u otra conlleva cambios cuantitativos, porque presenta una cosa totalmente nueva con elementos que lo forman nuevos que no conservan las mismas características de acumulación cuantitativa que antes. Voy a poner un ejemplo clásico que yo creo es de los mejores para entenderlo y es los distintos estados del agua. Para que el agua pase de un estado a otro, por ejemplo, de líquido a gaseoso, es necesario que exista una acumulación cuantitativa de temperatura y de presión. El agua cuando llegue a 100 grados se evaporará en condiciones de presión medias como las que vivimos tú y yo que estamos viendo el vídeo, a no ser que me estés viendo desde el Everest. O sea que un saludo a nuestros fans del Everest, que sé que existís. Pero bueno, con 100 grados el agua ebullirá. Por debajo de los 100 grados el agua no ebullirá. Esto también se puede aplicar obviamente al desarrollo de la historia. Marx decía que el capitalismo no hubiera sido posible sin la máquina de vapor. ¿A qué hace referencia esto? A que el capitalismo sin ese desarrollo de la técnica y de nuevas formas de producir, sin la introducción de máquinas en la producción, sin la capacidad de acumular capital y de ponerlo al servicio de esta nueva forma de producir, no podría haber triunfado el capitalismo. Esto significa que sin esa acumulación cuantitativa de avances en las fuerzas productivas, esa aparición de esa simplificación, por ejemplo, a la hora de producir o la posibilidad de producir de una manera mucho más rápida y efectiva, el capitalismo no se podría haber impuesto sobre el feudalismo. Esto nos permite explicar también por qué fue en los países donde se dieron las revoluciones industriales más tempranas y más contundentes donde el capitalismo tuvo mayor capacidad de imponerse tanto a nivel económico como político, si no véase Inglaterra, lo cual también está muy relacionado, por ejemplo, con su capacidad de extraer recursos humanos y materiales de las colonias, o la aparición del capitalismo en los Estados Unidos, que tampoco sería entendible sin el uso de esclavos. Es decir, hay elementos cuantitativos que permitieron a países desarrollarse antes que otros y a dar un salto cualitativo del feudalismo al capitalismo y dejar atrás todos esos vestigios del viejo modo de producción. Sin embargo, en España, por ejemplo, que la producción industrial se desarrolló de una manera mucho más tardía y dependiente de factores externos, fue mucho más difícil que esas concepciones democrático-burguesas cogieran fuerza entre las clases más bajas y también en una burguesía que era la que debía liderar esa lucha por acabar con todos los vestigios del feudalismo, y por lo tanto vemos como aquí elementos que aún perduran en el siglo XIX en el campo, por ejemplo, no los vemos después en sitios como en Inglaterra o en Holanda. A todos los cambios cualitativos les precede un cambio cuantitativo. No puedes hacer una revolución
proletaria, no puedes hacer una revolución para acabar con el capitalismo sin contar con una acumulación de fuerza suficiente que te permita de verdad derribar el Estado capitalista y construir un Estado proletario en manos del pueblo trabajador. Tampoco podía, por ejemplo, la burguesía hacer ningún tipo de revolución liberal ni burguesa sin el apoyo del campesinado, sin el apoyo de esas capas más maltratadas por el feudalismo. Y asimismo, el proletariado, en procesos como por ejemplo el ruso, no podía hacer la revolución sin contar con los campesinos. Hablamos de campesinos que estaban incluso en condiciones de servidumbre, a los que la burguesía intentaba apelar para luchar por repartir las tierras y por reformas agrarias que nunca llegaron, y a los que el proletariado tuvo que también buscar para poder transformar la sociedad rusa hacia algo mejor. No puede haber cambios cualitativos sin cambios cuantitativos previos. Y ya para acabar, hay que entender que ese cambio cualitativo final dará también un cambio cuantitativo. Después de las revoluciones burguesas contra ese antiguo régimen por instaurar lo que conocemos como el Estado liberal, los derechos políticos, que eran algo restringido tan solo a unas clases y de manera muy estática, se expandiría a un círculo mayor de personas con derechos políticos, que después, como sabemos, era un círculo aún muy minoritario y que fue gracias a la lucha de clases, sobre todo de la clase obrera contra la burguesía, que se fue extendiendo. No fue porque había gente muy buena en las instituciones diciendo: venga, hombre, dale un derecho a ese tío, míralo, si es buena gente, ¿sabes? No iba así. Ese cambio cualitativo hacia el Estado liberal permitió también cambios cuantitativos. Por ejemplo, pues lo que hemos dicho, el acceso de capas de la población excluidas de la vida política a esa vida política con unos derechos y con una capacidad de intervenir X, al principio muy limitada. Otro ejemplo es el cambio productivo que se dio después de la Revolución de Octubre. A la Revolución de Octubre, la revolución de los bolcheviques, le precedió una acumulación cuantitativa, es decir, se requería no solo un partido preparado, con cuadros, con gente formada en el marxismo-leninismo, formada también en la lucha, en los métodos de lucha necesarios en esa época, con acceso a armas, con acceso a las instituciones y a la lucha también después de los trabajadores en los soviets. Necesitaba estos elementos cuantitativos y más que no he dicho, para poder hacer esa revolución. Una vez se hace la revolución, elementos cuantitativos previos, como por ejemplo el acceso de la población a la educación, que antes era algo muy limitado, después de la Revolución de Octubre se convierte en algo universal y casi toda la población con el tiempo será capaz de acceder de manera gratuita y en condiciones de dignidad y envidiadas por todo el mundo a la educación. También se ve a nivel productivo, la capacidad productiva de Rusia antes de la Revolución de Octubre era muy baja en comparación a lo que después se convirtió Rusia, que fue en una potencia mundial. Y esas condiciones, por ejemplo, de dependencia que hacían de la Rusia zarista un país dependiente, con contradicciones internas fortísimas, una lucha de clases combinada con una guerra mundial que llevaba al país a la ruina, esas condiciones económicas fueron las que le llevaron después también a una radicalización de la población, a que la gente quisiese buscar soluciones, a que los bolcheviques tuvieran la capacidad de mostrarse como una solución realmente útil a la situación del momento, de infundir el marxismo en las masas, etcétera, etcétera. Esa situación productiva después se vería revertida en un país socialista que fue un ejemplo incluso para los líderes capitalistas más reaccionarios de todo el mundo, que decían que no entendían cómo esa Rusia que habían conocido bajo la bota del zar ahora era un ejemplo de producción, de técnica, de coordinación de las fuerzas productivas para todos los países del mundo. Y bueno, mi editor me va a matar, sí, un saludo a Carlos, esto déjalo, hay que mandar méritos, joder. Dentro de nada empezaremos con las formaciones de economía, que eso va a estar bien y nos va a llevar mucho más que filosofía. Espero que os lo toméis como algo complementario a la lectura del libro. Recordad que en el link, en la descripción vais a tener el link para comprar el libro y también de acceso al PDF gratuito en la página de robertovaquero.es. Y como siempre os digo, intentad profundizar en otras obras, intentad plantearos preguntas sobre todo lo que hemos hablado para realmente ver si lo habéis entendido, planteándoos todas las preguntas que queráis en los comentarios para hacer de esto algo pedagógico ya para todo el mundo que nos ve. Y bueno, muchísimas gracias por vernos, acordaos de darle a me gusta, de suscribiros, apoyadnos en Patreon, que siempre dejo el link en la descripción, y nada, nos vemos en el próximo vídeo.